Mi esposa me engañó con el vecino, la divorcié y expuse la verdad ante todo el pueblo. Yo, hombre de 61 años, estuve casado con mi esposa Linda, mujer de 57 años, durante 32 años. Tenemos 4 hijos y 3 nietos. Todos ya son adultos y viven por su cuenta. Nos visitan en las fiestas o cuando necesitan un descanso de fin de semana del ruido de la ciudad. Vivimos en una granja rodeados de naturaleza, lejos de la multitud. Hace 10 años, cuando el menor se fue a la universidad, decidimos vender nuestra casa familiar en los suburbios y mudarnos a un pueblo remoto, tranquilo, lejos del tráfico y el ajetreo. Compramos una gran granja de 40 acres de tierra, una pequeña casa en el centro y campos interminables alrededor. Este era el tipo de vida de retiro que siempre habíamos soñado. Los primeros meses fueron extraños. Yo crecí en una granja hasta los 10 años, así que para mí fue más fácil adaptarme, pero Linda nunca había vivido en un pueblo pequeño. No estaba acostumbrada a escuchar grillos por la noche ni gallos al amanecer. A veces decía que la vida se había vuelto monótona, el mismo cielo, el mismo camino de tierra, las mismas tareas. Algunos días estaba feliz de estar en la naturaleza, lejos de la contaminación y el ruido. Pensé que era normal que simplemente extrañara la vida activa de la ciudad. Con el tiempo, encontramos un ritmo. Parecía disfrutarlo. Las mañanas comenzaban con café en el porche. Yo me encargaba de los cultivos, arreglaba las cercas y revisaba el ganado. Ella cuidaba el huerto, se ocupaba de las gallinas y ayudaba en las ventas comunitarias de repostería. Le encantaba cocinar. Siempre decía que era su terapia. Hacía trabajo comunitario en la iglesia. Almorzábamos juntos alrededor del mediodía, tomábamos una siesta corta y luego pasábamos la tarde sentados en el columpio del porche. Era una vida lenta, sin grandes eventos, pero en paz. Hace un año, una nueva pareja se mudó a la propiedad al norte de la nuestra. Su casa había estado vacía durante años. La anciana que vivía allí había fallecido y pasó bastante tiempo antes de que alguien finalmente la comprara. Los recién llegados eran más jóvenes que nosotros, quizá a principios de los 50. El hombre, Mark, trabajaba de forma remota, tal vez para alguna empresa. Su esposa educaba en casa a su hijo adolescente, un chico con necesidades especiales. Los conocimos unas semanas después de que se mudaran. Eran personas agradables, educadas y tranquilas. Linda se llevó bien con ellos de inmediato. A veces iba a su casa para enseñarle piano a su hijo. Cada pocos días la veía apoyada en la cerca, charlando con Marco con su esposa. A veces les llevaba una canasta de huevos o un frasco de pepinillos. Cosas normales entre vecinos. No le di mayor importancia. Por aquí, los vecinos se ayudan entre sí. Así es como funciona. Pero con el paso de los meses, empecé a notar pequeños cambios en ella. Comenzó a arreglarse más. Nada inapropiado, pero pasaba más tiempo frente al espejo antes de salir al jardín o ir a dar las clases de piano. Su estado de ánimo cambió. Estaba más ligera, sonreía más, tarareaba mientras cocinaba, como si hubiera encontrado alegría otra vez. Luego empecé a notar cuando era más feliz, siempre los fines de semana, especialmente desde el sábado por la tarde hasta la mañana del domingo. Decía que era por la iglesia, que le encantaba ver a la gente y ponerse al día. No lo cuestioné. Después de más de 3 décadas de matrimonio, uno deja de interrogar. Un sábado por la mañana, yo estaba a mitad de arar el campo cuando noté un coche saliendo del camino de entrada de la casa del vecino. La esposa de Mark se dirigía hacia la ciudad con su hijo en el asiento del copiloto. Él me saludó con la mano y yo le devolví el saludo. Reduje la velocidad del tractor y observé cómo tomaban la carretera principal. No era raro que se fueran los fines de semana, pero esta vez se sintió diferente. Recordé que todos los sábados se iban a la ciudad por la mañana y regresaban ya entrada la noche. Creo que ella lo llevaba a alguna sesión de terapia. Me recosté y empecé a pensar que todos los sábados ella estaba fuera y, de alguna manera, los mejores estados de ánimo de Linda siempre coincidían con esos días. Mi mente ya no estaba en el campo. Empezó a sumar cosas. Al principio lo descarté un par de veces. Luego mi cabeza empezó a unir puntos. Cuando regresaba por la tarde, Linda estaba feliz y liviana. Empecé a observarla más. Durante toda la semana, cada vez que miraba hacia la cerca del norte, la veía allí hablando con Mark. A veces lo ayudaba con algo, sosteniendo una escalera, cargando herramientas, cualquier excusa que la mantuviera allí más tiempo. Él era unos 10 años menor que yo, en buena forma, relajado y encantador, a su manera típica de pueblo pequeño. Me odiaba por pensarlo, pero podía ver el atractivo. Empecé a notar patrones. Ella horneaba los viernes para la comunidad, pero esas cazuelas o pasteles terminaban en manos de Mark.
Una vez la vi llevando algo a través del campo y cuando regresó tenía esa sonrisa suave y secreta. Quería estar equivocado. El siguiente sábado, otra vez, yo estaba en el extremo más lejano de nuestra propiedad. Desde allí podía ver la casa del vecino al norte, a aproximadamente medio kilómetro. Noté que el coche volvía a salir, con el niño en el asiento trasero. Apagué el tractor y me quedé sentado allí durante mucho tiempo. No podía concentrarme. Repasé cada situación. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. ¿Por qué cambiaría 32 años de matrimonio por algo tan estúpido? Pero esa sensación persistente no dejaba de molestarme. Alrededor de las 11, por fin decidí regresar. En lugar de tomar el camino principal de tierra donde estaban estacionados mi coche y el tractor, tomé el sendero del sur. Es más áspero y más largo, pero te mantiene fuera de la vista de la propiedad del norte. No quería que nadie me viera regresar a casa antes de tiempo. Ni siquiera sé por qué. Cuando llegué a la casa, entré en silencio por la puerta trasera. Su coche todavía estaba estacionado afuera. Dentro, todo parecía normal. La llamé por su nombre 2 veces, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta. El baño estaba vacío. Caminé hasta la ventana que daba hacia la cerca del norte y bajé la cortina lo justo para poder mirar por la rendija. No había nada. Ni siquiera se me cruzó por la mente a dónde había ido. Estaba tan seguro de que estaba con él. Entonces, después de unos minutos, vi a Mark apoyado en su ventana, mirando hacia mi tractor en el campo. Parecía estar comprobando si yo seguía allí afuera. Luego cerró la cortina y desapareció de la vista. Esperé allí no sé cuánto tiempo, quizá 1 hora. Entonces la vi salir a escondidas por un costado de su casa, casi corriendo, con el cabello un poco desordenado y la ropa no del todo en su sitio. Miró alrededor una vez y luego se apresuró hacia nuestra casa. Unos minutos después, oí sus pasos en las escaleras. Cuando me vio de pie junto a la ventana, se quedó paralizada a mitad de paso. Su rostro se puso pálido y tartamudeó. ¿Ya estás en casa? Pensé que estabas trabajando en el campo del sur. Yo no me moví ni hablé, solo la miré. Ella intentó sonreír y actuar con normalidad. Preparé una cazuela esta mañana. Llevé un poco para el chico. Ya sabes, le encanta mi comida. Yo respondí con calma, ¿el chico o su padre? Ella parpadeó. ¿Qué? Me giré completamente hacia ella. El chico no está. Los vi salir rumbo a la ciudad hace horas. Ella se quedó allí en silencio, buscando palabras. Y entonces susurró, apenas audible, solo estábamos hablando. Nada más. No respondí, pasé a su lado, bajé las escaleras, crucé la cocina y salí de la casa dando un portazo. Me subí a mi camioneta y me fui. Ni siquiera recuerdo haber tomado las curvas, pero de alguna manera terminé de vuelta en el pueblo, frente al viejo bar. Está escondido en un pequeño callejón detrás de la calle principal. Aunque el personal había cambiado, el lugar seguía siendo el mismo. Solía venir aquí cuando la vida se volvía abrumadora. Me sentaba en el mismo cubículo de la esquina, me tomaba una copa y pensaba hasta sentirme normal otra vez. Así que eso hice ahora. Pedí un whisky. Uno tras otro. No hablé con nadie, solo miraba la marca circular que el vaso dejaba sobre la mesa, observando cómo se desvanecía cada vez que levantaba la copa. Mi mente repetía una y otra vez el momento en que ella salió a escondidas de la casa del vecino. Sorprendentemente, no sentí ira, solo un peso en el pecho. Me fui de allí alrededor de la medianoche. No quería volver a casa, así que encontré un motel barato a unas pocas cuadras y me desplomé a dormir. A la mañana siguiente, regresé a casa. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con los ojos hinchados y rojos. En cuanto me vio, se levantó como si no supiera si correr hacia mí o esconderse. Pasé a su lado sin decir una palabra. Mientras me duchaba, me preparó el desayuno, pero no probé nada. Tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Susurró algo detrás de mí, quizá pidiéndome que hablara. No me importó escuchar. No fue a la iglesia ese domingo. Pasé todo el día en el campo, fingiendo trabajar, pero en realidad solo pensando en todos esos años. En los hijos, en la casa, en los votos. Ha pasado una semana y la situación sigue igual. Los días avanzan lentamente, pero las noches son peores. He estado cocinando mi propia comida, lavando los platos y durmiendo en el garaje. A veces, cuando hago las tareas, ella intenta entablar una charla trivial, pero no le respondo. Puedo ver el pánico en sus ojos. Ya no se acerca a ese lado de la propiedad. No habla con él. Mark también mantiene distancia, aunque su esposa todavía saluda con la mano a veces.
Claramente, ella no sabe nada. Linda se mueve inquieta en su silla y baja la mirada cada vez que eso sucede. Ni siquiera puede devolver el saludo. A veces encuentro a Mark jugando con su hijo en su jardín y a su esposa llevándoles bocadillos. Desde afuera, parecen una familia perfecta y feliz. Pero yo conozco la verdad. A veces quiero irrumpir y decirle todo a esa mujer, pero también me da miedo destrozarle la vida. Ya está luchando bastante criando a su hijo con necesidades especiales. Esto la quebraría por completo. Hoy, sábado otra vez, vi su coche salir, con su hijo saludando desde el asiento del copiloto como siempre. Desde entonces, Linda ha estado inquieta, caminando por el campo, fingiendo revisar las gallinas o las plantas. Pero sé que está intentando que yo la note. Tal vez quiere que la vea allí para demostrar que esta vez no está con él. Ya no me importa. Ya he tomado mi decisión y estoy planeando mi salida. Si a la gente de aquí no le interesa, actualizaré en otro lugar. Este es el final. Después de 32 años, se supone que debes poder relajarte junto a alguien. No se supone que tengas que unir puntos. No estás siendo dramático. No estás exagerando. Viste lo que viste, y ella sabe exactamente lo que estaba haciendo. Diste 32 años de compromiso, estabilidad y lealtad. Te mereces lo mismo a cambio. Si ella quería una vida diferente, tuvo toda una vida para comunicarlo. En lugar de eso, creó una a tus espaldas. Actualización, ha pasado un mes desde aquel sábado. Entre nosotros ha reinado el silencio. Nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas. A veces me miraba como si quisiera decir algo, pero no lo hacía. Tal vez solo estaba esperando a que yo me calmara. Mientras tanto, yo estuve hablando con mi abogado y preparando todo cuidadosamente. Técnicamente, la granja era mía. Había comprado la tierra años atrás. Pagué la construcción y todas las mejoras. Firmé la hipoteca únicamente a mi nombre. Linda estuvo a mi lado en el cierre, pero su nombre no figuraba en la escritura. Ella nunca tuvo un trabajo a tiempo completo. O estaba criando a los niños o tenía empleos de medio tiempo haciendo labores sociales y de la iglesia. Fui yo quien construyó todo. Así estaba estructurado nuestro matrimonio. Ella criaba a los hijos y mantenía el hogar. Yo ganaba el dinero y lo administraba. Mi abogado me explicó las opciones: pelear en los tribunales y arriesgarme a meses de escrutinio desagradable o llegar a un acuerdo limpio que le diera a Linda lo suficiente para vivir mientras yo me iba con lo que necesitaba. No fue una decisión fácil. Me habló sobre las leyes de bienes compartidos y de cómo los tribunales consideran las contribuciones, no solo los nombres en las escrituras. También me recordó el costo, el tiempo, el estrés y la posibilidad de que alguno de nuestros hijos terminara involucrado en el conflicto. Yo no quería que ellos se vieran arrastrados a esto. Aún no lo quiero. Le dije que quería que ella se quedara con la casa. Necesitaba esa seguridad por haberlo dado todo y criado a los hijos. Pero la granja, la tierra más allá del jardín cercado, los tractores y el equipo, quería que se liquidaran. Trabajamos en los detalles durante los siguientes 10 días. Actualicé el testamento y cambié los beneficiarios de todas mis cuentas, asegurándome de que todo quedara en orden. Por si llegara a pasarme algo. Hice tasar la propiedad. Fue una experiencia extraña caminar por los campos con el tasador, la casa de campo y su jardín, el pequeño huerto de manzanos, el gallinero, la hilera de nogales a lo largo del camino de entrada. Todo eso fue evaluado a precio de mercado. La cifra que me dio fue más alta de lo que esperaba. Puse el tractor a la venta, fijé un precio justo para la cortadora y los implementos, cancelé los servicios de suscripción que estaban a mi nombre y preparé la cuenta para que el dinero de las ventas se transfiriera allí. Preparé también la documentación que transferiría legalmente a su nombre el contenido de la casa y la dirección de la licencia. Yo ya había trasladado la mayoría de mis cosas al garaje. Era más fácil ejecutar mi plan desde allí. Sentía que ella se daba cuenta, pero no se atrevía a preguntar. El abogado redactó los documentos y los revisamos entre llamadas. El acuerdo era justo. En 2 semanas, el papeleo estuvo listo y él esperaba mi visto bueno. El sábado, un agricultor local vino a ver mi tractor. Me hizo una oferta justa. ¿Cerramos el trato? Le entregué las llaves y dijo que volvería el lunes para llevárselo. Informé a mi abogado del acuerdo. El domingo por la mañana, después de que ella se fue a la iglesia, cargué la camioneta con las cajas ya empacadas. Dejé mis llaves sobre la mesa y me fui. Pero antes de irme, escribí una nota para la esposa de Mark. La mujer que vive frente a tu casa está con tu esposo los sábados cuando tú vas a la ciudad. Había hecho al menos 100 copias y las dejé esparcidas en su césped. El aire de abril hizo lo suyo y los papeles se repartieron por toda su propiedad. Me rompió el corazón destruir su mundo perfecto,
pero tenía que hacerlo. No podía dejar que siguiera viviendo en la oscuridad. Al salir del pueblo, estacioné la camioneta a un lado de la carretera e hice una videollamada a mis hijos. 3 de ellos contestaron. No era algo inusual, solía llamarlos los domingos por la mañana, pero esta vez era diferente. Me preguntaron por su madre y por qué estaba llamando desde la carretera. Les informé que estaba dejando a su madre porque ella había roto los votos matrimoniales. Son adultos y entendieron perfectamente de qué estaba hablando. El mayor reunió el valor para preguntar, ¿estás seguro, papá, podría haber algún malentendido? Le dije que la vi salir de la casa de él cuando su esposa no estaba. Pude escuchar su preocupación en el silencio que siguió. Las preguntas implícitas sobre quién cuidaría de mamá, el miedo que venía de años de vernos siempre juntos. Les dije que ya había arreglado todo. El abogado se pondría en contacto esa misma tarde y que ella tendría lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Me preguntaron a dónde iba yo. Les dije que no se preocuparan, que no iba a responder preguntas sobre mi destino por ahora, que necesitaba tiempo. Hubo lágrimas al otro lado de la línea. El mayor me ofreció quedarme con él. El segundo se ofreció a ir a buscarme. Les aseguré que estaría bien, que todo estaba resuelto. Les di el número de mi abogado por si necesitaban algo de mí y les dije que los llamaría más adelante. Mi número actual dejaría de estar disponible. Les aclaré que no los estaba apartando de mi vida y que, cuando estuviera listo, los visitaría. Colgué, saqué la SIM vieja y puse una nueva. Ya había cambiado el número de contacto y la dirección en todas mis cuentas bancarias y en todos los registros oficiales. Ya estaba a más de 160 kilómetros de distancia cuando mi abogado llamó esa noche, después de terminar la tarea de informar a Linda. Dijo que había llegado a la casa por la tarde. Ella se quedó sobresaltada cuando lo vio. Acababa de regresar de la iglesia y estaba alterada por las sorpresas del camino. Vio que la camioneta ya no estaba y mis llaves sobre la mesa. Mi abogado empezó explicándole la división de bienes. Le explicó que las tierras de cultivo y la maquinaria estaban siendo vendidas. Los ingresos se usarían para saldar las deudas existentes y se manejarían de acuerdo con el acuerdo. Luego le entregó los papeles de propiedad de la casa junto con el jardín, la piscina y todo lo que estaba dentro del perímetro cercado. Ahora su nombre figuraba en la escritura. Ella solo se quedó mirando los documentos y preguntó, ¿dónde está él? ¿De verdad se fue? Él le dijo que sí, que yo me había ido temprano esa mañana y que no quería ser contactado. Ella se derrumbó al escuchar eso. Dijo que no pensó que realmente me iría. Creyó que solo necesitaba espacio, que después de unos días me calmaría y hablaríamos. Ni siquiera me dio una oportunidad. Cometí un error estúpido. Un solo error en 32 años y lo tiró todo por la borda. Él le dijo que su trabajo era únicamente transmitir la información y asegurarse de que ella entendiera las implicaciones legales. Ella le contó que, cuando regresaba de la iglesia, vio las notas volando por todas las cercas, incluso cerca de la calle principal. Algunas estaban aplastadas bajo las llantas de los autos. Dijo, está en todas partes. Todo el pueblo ya lo sabe. Vi gente recogiéndolas, y que la esposa de él había estado gritando toda la mañana. Se la puede oír desde nuestro porche. Ella lloraba. Dijo que había hecho un desastre. Que no podía arreglarlo. Lo sé. Crucé la línea. No fue amor. Ni siquiera fue una aventura. Fue aburrimiento. Aburrimiento estúpido y sin sentido. Odiaba lo silenciosa que se había vuelto la vida. Cada día era igual. Esos pocos momentos con él me dieron un vistazo de quien yo solía ser. Eso fue todo. No quería arruinar nada. Le pidió de nuevo a mi abogado mis datos de contacto, y cuando él se negó, ella se enfadó. No puede simplemente dejarme así. Construimos esta vida juntos. Estuve a su lado en todo. Dejé mi vida social, mi trabajo, mi ciudad por él, y ahora se ha ido sin decir una palabra, abandonándome en este lugar estúpido. Dijo que se sentía tomada por sorpresa y traicionada. Pensó que darme espacio era lo correcto, que me calmaría y volvería. No tenía idea de que yo estaba planeando todo. Dijo que, de cualquier manera, ya no podía quedarse allí. Ahora todos en el pueblo lo sabían. Cada rostro la reconocería. Susurrarían cuando pasara. No puedo vivir aquí, dijo. Le contó que ya había intentado llamar a los niños, pero ninguno respondía. Más tarde, cuando uno por fin contestó, se dio cuenta de que ya lo sabían todo. Dijo que se sintió como si el mundo entero le hubiera dado la espalda de golpe. Él me hizo quedar como una mala madre, como si nunca me hubiera importado ni ellos ni él. ¿Y si me importaban? Toda mi vida fue para ellos. Mi abogado se fue poco después.
Ella no lo acompañó hasta la puerta, ni siquiera levantó la mirada cuando se despidió, simplemente siguió mirando por la ventana hacia el campo donde yo solía trabajar. Él dijo que aún se escuchaban gritos, lejanos, desde la casa de Mark. Ella volvió a llamar a mi abogado al día siguiente, preguntando por mí. Al parecer, la nota había hecho su trabajo demasiado bien. Todo el pueblo se había enterado de lo ocurrido. La gente había visto los papeles esparcidos por la carretera, flotando por los patios, atrapados en las cercas. Nadie necesitaba nombres. Todos sabían a qué dos casas se refería la nota. No había muchas mujeres al otro lado de la cerca en un vecindario con solo 6 familias en ese tramo. El abogado dijo que, cuando pasó por la oficina local para dejar unos documentos, escuchó a 2 empleadas comentando que hasta las buenas caen. Una de ellas le dijo que la esposa de Mark lo había echado de la casa. Otros decían que Linda había hecho las maletas y se había ido. Algunos aseguraban que ambas parejas se estaban divorciando. Escuché todo eso en silencio por teléfono, sentado en una cabaña alquilada a unos 200 kilómetros de distancia. Linda había estado llamando a mi abogado con frecuencia, preguntando dónde estaba yo. No había salido de la casa desde el domingo. Las persianas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo. Dejó de responder las llamadas del grupo de la iglesia y de sus amigas. Al parecer, la pelea en la casa de al lado había sido horrible. La esposa de Mark lo había echado de la casa durante 2 noches. Nadie sabía qué haría después. Pero una cosa era segura, ahora todo el mundo lo sabía. Mi abogado dudó un momento antes de decir, ella no lo está llevando bien, ¿sabes? Dijo que Linda quería vender la casa. Que no podía quedarse en un lugar donde todos sabían lo que había pasado. Yo respondí que esa era su decisión. 2 días después, mi hija mayor llamó al abogado. Había hablado con Linda. Dijo que su madre sonaba destrozada, llorando, pidiendo perdón, diciendo que no entendía cómo todo había llegado tan lejos. Quería saber dónde estaba yo. Decía que quizá podría convencerme de volver, al menos para hablar. Le dije al abogado que le agradeciera y que le dijera que yo estaba bien, que la llamaría cuando estuviera listo. Pero no lo hice. Aún no. Según la última conversación con mi abogado, Linda ha puesto la casa en venta de manera discreta. Todavía no hay un anuncio público, pero el rumor se extendió rápido. Le dijo que estaba pensando en volver a la ciudad, más cerca de uno de los hijos. Quizá encontrar algún trabajo de medio tiempo. Sonaba cansada y derrotada. Sé que la gente dice que la venganza se siente bien, pero no es así. Después solo queda silencio. Aún así, había cierta paz en saber que la verdad había salido a la luz, que ya no podía esconderse detrás de, solo fue un error. Ella no creía que yo fuera capaz de hacerlo. Por eso está en shock. Por eso llama a mi abogado. Por eso dice cosas como, no pensé que realmente se fuera. Su arrepentimiento repentino no tiene que ver con amor. Tiene que ver con el impacto. Está enfrentando las consecuencias sociales, la humillación personal, la realidad de todo lo que destruyó. Y es revelador que siga llamándolo un solo error. La gente dice eso cuando no quiere enfrentarse a la duración, el patrón ni la intencionalidad de sus actos. Escabullirse de la casa del vecino varios sábados seguidos, mentir sobre dónde estaba, arreglarse más de lo normal, alimentar el ego de otro hombre con cacerolas y con su tiempo. Nada de eso es un error. ¿Tú qué opinas?